Bueno, una de las características típicas de las ciudades con respecto al clima es que al construir un lugar y modificar los materiales con los que está formado, se modifican las características de la atmósfera. Es decir, en las ciudades hay un clima que es propio de las ciudades y que no respeta exactamente al clima regional en el que está la ciudad, porque la ciudad implica muchísimos cambios estructurales, edilicios, que de algún modo interactúan con el ambiente. Para entenderlo, generalmente lo que se hace es dividir regionalmente a los focos urbanos en tres tipos de regiones. Tenemos regiones donde hay una construcción máxima, que serían las regiones urbanas. Tenemos regiones un poco más alejadas de los núcleos urbanos, donde hay menos construcción edilicia, que serían las regiones suburbanas. Y tenemos ya los sectores de campo, donde hay casas muy aisladas o donde hay cultivos, que serían las zonas rurales. La modificación del clima de un lugar en lo que se llama clima urbano se hace mayor conforme yo me acerco a los núcleos urbanos y se hace menor conforme me acerco a las zonas rurales. Lo que voy a explicar en este video aplica en general a todas las ciudades del planeta, pero el fenómeno del clima urbano se hace mayor conforme más grande es esa ciudad o esa megalópolis. A veces no es una ciudad, sino que es un aglomerado y un conjunto de ciudades o de partidos. Bueno, si tuviéramos que analizar en general todos los elementos meteorológicos, a ver cómo se modifican, seguramente que el más importante de todos va a ser la modificación en la temperatura media, en las temperaturas máximas y en las mínimas. ¿De qué modo? Bueno, hay un incremento de la temperatura. En el clima urbano se dice que hay un aumento de la temperatura con respecto a ese mismo clima en las regiones rurales. De este modo, si yo me acerco desde la zona rural hasta el núcleo urbano, vería que se va presentando un incremento térmico. A este fenómeno se lo denomina isla de calor, la isla de calor de la ciudad. ¿De qué depende esta isla de calor? ¿Por qué se forma esta isla de calor? ¿Qué es lo que hace que la temperatura en la zona urbana sea mayor que en las zonas rurales? Para entender eso, primero tenemos que conocer lo que se entiende como capa de mezcla. La capa de mezcla es la capa de aire que se mezcla con el aire circundante y que es con la que nos enfrentamos día a día, que es en la que sentimos el frío, en la que sentimos el calor, en la que sentimos el viento. Esta capa de mezcla tiene una decena de metros hasta una centena de metros, dependiendo del lugar. Pero la regla es que en las zonas urbanas es mucho más alta que en las zonas suburbanas o rurales. Porque en las zonas urbanas yo lo que tengo es, y en las zonas suburbanas, una capa más digamos, nueva, que no está en las zonas rurales, que sería la capa de aire que está entre los edificios, que sería el dosel urbano. La característica del dosel urbano es que el aire que está en el dosel urbano no tiene tanta posibilidad de mezclarse como en la capa de mezcla, porque hay estructuras, hay edificios, hay casas que impiden el movimiento del aire libremente. Entonces, el fenómeno de la isla de calor, que es un fenómeno que ocurre en las ciudades, es un fenómeno típicamente del dosel urbano. ¿A causa de qué? Bueno, acá le puse isla de calor, vamos a ponerlo acá para que quede más claro. Isla de calor. Y esta sería la capa de mezcla. ¿Por qué en el dosel urbano yo tengo un aumento de la temperatura? Es por muchos motivos, pero el primario que tenemos que recordar son los materiales con los que está construida la ciudad. La zona rural, donde yo tengo suelo, donde tengo vegetación, es un paisaje, y la zona urbana es otro. Alteramos por completo el paisaje utilizando materiales que no son propios del paisaje, que tienen diferentes calor específico, diferente capacidad calorífica, diferente albedo, o sea, diferentes propiedades que hacen que cambien las características de la atmósfera. Solamente para que tengan una idea del profundo cambio que se puede generar en un clima a causa de la acción humana, basta pensar lo que ocurre en el Amazonas con la deforestación. En el Amazonas, que es una zona muy húmeda donde llueve muy seguido, la mayoría de la humedad que procede de ese aire que genera las gotas que van a luego precipitar y caer, proceden de la transpiración de los árboles. Entonces, si yo deforesto una capa de selva y se deforestan centenares de hectáreas por día, lo que estoy haciendo es eliminar la fuente de vapor del aire, con lo cual va a disminuir la precipitación. Entonces, yo deforestando hago que disminuyan las precipitaciones en el Amazonas. Estoy dando un ejemplo, solamente un ejemplo para que vean
con qué profundidad yo puedo cambiar el clima de un lugar alterando el paisaje. En las ciudades lo que ocurre es también son cambios drásticos, pero en las ciudades básicamente es un cambio con respecto a la temperatura. Lo que ocurre es que, por ejemplo, como los materiales que hay en la ciudad son más impermeables que los materiales que hay en la zona rural, el agua en vez de infiltrarse tiende a escurrirse. Como el agua escurre en la ciudad y no se infiltra, hay menos humedad disponible en las ciudades. Por ende, la radiación del sol que llega a la ciudad, en vez de gastarse en evaporar agua, está disponible para caldear el aire. Ahí tengo una posibilidad de caldeamiento. Por la noche, cuando se esconde el sol, cuando se esconde el sol, el terreno pierde calor por radiación, o sea, sigue emitiendo radiación infrarroja que escapa hacia el cielo. Cuando yo tengo construcciones altas, lo que ocurre es que la radiación que emana del suelo golpea, choca contra las edificaciones y no escapa de modo tan sencillo. Por otro lado, las mismas edificaciones están emitiendo radiación infrarroja porque absorbieron durante el día. Así que esto me genera una menor pérdida de calor por las noches con respecto a las zonas rurales. Los materiales con los que está construido tienen diferentes propiedades físicas que hacen que se caldeen más fácilmente que los materiales de las zonas rurales. Y esto genera un aumento de la temperatura, que es lo que se llama isla de calor. De hecho, si ustedes miran el noticiero de algunas ciudades más grandes, que no sean Comodoro, que es una ciudad, si bien es muy larga, tiene un ejido urbano no muy extenso, en los noticieros uno puede ver que cuando hablan de la temperatura del día, tienen distintas temperaturas dependiendo de la región que están hablando. Por ejemplo, en Buenos Aires pueden decir una temperatura del microcentro y una temperatura más de las afueras. Porque dependiendo, cuanto más adentro estoy yo del núcleo urbano, más claro es este aumento térmico. Con respecto a otras variables, por ejemplo, con respecto a la humedad, ¿qué pasa con respecto a la humedad? Esto depende, ya no es tan taxativo como la temperatura. En los climas urbanos siempre la temperatura es mayor que en las zonas regionales. Y este fenómeno se hace más evidente cuando hay centros de alta presión o cuando hay calmas. Se hace mucho más evidente, porque cuando hay viento, esta capa de mezcla, este dosel urbano, tiende a desparramarse o fluir hacia sotavento. Digamos, si el viento sopla de acá para acá, esto se iría expandiendo para allá. Pero cuando hay calma, se nota mucho ese fenómeno de cúpula de calor. Con la humedad, ¿qué pasa? Bueno, el terreno es más impermeable, con lo cual hay una mayor escorrentía. Pero el aire de las ciudades está mucho más viciado que el aire de las zonas rurales, porque hay muchas emanaciones antrópicas, emanaciones de gases productos de la industria, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metano, polvo, cenizas, hollín. Todos esos materiales actúan como núcleos higroscópicos o como núcleos de condensación donde puede depositarse donde puede ocurrir la condensación, depositarse las pequeñas gotitas que me forman nieblas. Esto es típico, por ejemplo, de la niebla londinense. La niebla londinense es típica más que porque está en una región que tenga nieblas a nivel mundial, porque está en una urbe muy construida, que obviamente con condiciones de humedad y de temperatura adecuada genera el fenómeno de la niebla, pero está potenciado por la ocurrencia de la ciudad. Así que suele haber mayor manifestación de nubes, de niebla en las ciudades que en las zonas rurales. Esto es un aumento en la percepción de la humedad. Un aumento en la percepción. Esto no quiere decir que haya más humedad, porque de hecho la cantidad de agua disponible es menor, porque el terreno es más impermeable. Con respecto al viento, ¿qué ocurre con respecto al viento? Bueno, la estructura urbana actúa como una barrera frente al avance del viento. Uno puede ver cuando recorre extensiones de nuestro país donde hay campos y donde tienen animales esclavizados o tienen vegetaciones que las quieren cuidar del efecto del viento, que se construyen paneles para que retengan el viento. Esto es muy típico de verlo, por ejemplo, acá en Patagonia, en lugares donde uno ve barreras de madera o de algún otro material puestas en sectores del campo que las ponen para el refugio de los animales. Es porque evidentemente una barrera es una forma de frenar el viento. Como acá hay una barrera, la ciudad es una barrera, el viento disminuye en las ciudades con respecto a las zonas rurales. El viento disminuye. Pero esto no quiere decir que hay menos viento. Si uno analizara la cantidad de calmas que hay a lo largo del año en una zona rural con respecto a una zona urbana, las calmas suelen ser menores en las zonas urbanas por efectos de torbellinos y efectos locales. Hay mucho microclima en las ciudades porque no todos los edificios están construidos del mismo material. O sea, hay muchos fenómenos locales que hacen muy distinta también la orientación de los edificios. Es muy, muy complejo el asunto. Pero bueno, hay fenómenos de ventiscas pequeñas, de torbellinos, de remolinos, que disminuyen las calmas del lugar.
Estos serían los principales elementos meteorológicos analizados en un aspecto de clima urbano. Evidentemente el clima urbano es un campo de estudio en sí mismo, solamente esto es una presentación para entender de qué modo profundo las acciones del hombre y sobre todo las construcciones en las ciudades pueden modificar el clima.